Buenos días, estamos transmitiendo para el canal Católicos para Siempre oficial y nos encontramos con el Padre Ángelo Fernando Ortega González. Muy buenos días, Padre. Buenos días, Miguel. Bien, hoy queremos abordar un tema muy especial que es la corredención de la Santísima Virgen María en el plan de salvación. ¿Qué tiene que decirnos al respecto, Padre? Bien, María corredentora. Este término hace alusión a la participación que tiene la Santísima Virgen María en la obra redentora de su Hijo. Esta pregunta pues ya ha estado desde los primeros siglos en lo que se conoce como el sensus fidei, es decir, el sentir de los fieles. Se ha llamado a María corredentora porque se piensa, se cree que es el término más correcto. En el Concilio Vaticano II se habló de María mediadora, abogada e intercesora, que tiene que ver con esa participación de María. Entonces, para definirlo bien, habría que ver los siguientes tres términos. Primero, el título o término de redentor. Obviamente este término es solamente atribuido a Cristo. ¿Por qué? Porque al fin es Cristo el que nos redime. Él es el que nos salva, es el que muere en la cruz, el que paga el precio del pecado, el que muere por nuestra salvación. Este título solamente a Cristo. Él se encarna para redimirnos, para salvarnos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay otro título o término que sería el de colaborador. ¿Qué significa esto? Pues es que Dios también quiere hacernos partícipes a nosotros de esa redención. ¿Cómo? Como colaboradores. Dos textos fundamentales. Marcos capítulo 8 dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, claro, o sea, Cristo quiere también hacernos a nosotros partícipes de ese misterio de la cruz. Y el segundo texto, Colosenses, capítulo 1, fundamental también, porque ahí San Pablo dice: yo completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su iglesia, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, San Pablo reconoce que también su sufrimiento, su padecimiento, él los asocia al misterio de la redención, al misterio de la cruz de Cristo. No es que haga falta algo, porque el mismo Cristo lo dijo: todo está consumado, pero en ese misterio en el cual Dios quiere hacernos partícipes, nosotros somos colaboradores de la redención. Es decir, Jesús nos hace partícipes también de esa cruz y nosotros podemos completar también en nuestra carne esas tribulaciones que faltan en favor de la iglesia. Es decir, ahí está el elemento redentor. ¿En favor de qué? De la iglesia. Y el tercer término o el título de corredentora pues aplicaría a María. ¿Cuál sería la distinción? Bueno, la corredención también tiene que ver con colaboración, pero la distinción sería que la colaboración, es decir, de nosotros, los cristianos de los fieles, sería en lo accidental, en lo externo. Colaboramos externamente, accidentalmente. En cambio, la colaboración de María no es externa, sino esencial, fundamental. Es decir, María tendría una participación en la redención de manera directa, particular, fundamental y esencial. ¿Qué se quiere decir entonces con este término? Bueno, primero lo que no se quiere decir, es decir, que María no redime juntamente, no estamos diciendo eso, o que María redime de una manera paralela, diferenciada a Cristo, como si fueran dos redentores. No, lo que se quiere decir es que María está tan íntimamente unida y asociada al misterio redentor de su Hijo de un modo tan especial que la podemos llamar redentor. Listo, Padre, muchísimas gracias. Quisiéramos ver serían los fundamentos bíblicos teológicos para la afirmación. Bien, si la participación de María es en lo esencial, en lo fundamental, es decir, que afecta de manera directa a la redención, ¿cuáles serían esos fundamentos teológicos? Primero, veámoslo, yo propongo la óptica de los dogmas. Por ejemplo, la maternidad divina, María es la madre de Dios. Ahora, sabemos que la redención está en función de la encarnación. Si Cristo no se encarna, entonces no hubiera redención. ¿Cómo participa María en ese misterio de la encarnación? Porque es la madre de Dios. Con su fiat, María le dice al Padre de Dios: sí, hágase en mí según tu palabra. Y de esta manera María participa directamente, esencialmente, en esa redención. En cuanto madre de Dios,
en cuanto es ella la que le concede a la segunda persona de la Santísima Trinidad la carne con la cual nos va a redimir. El segundo dogma que miraríamos sería el de la Inmaculada Concepción. ¿Desde qué óptica? Desde la óptica que la redención es ante todo la victoria sobre el pecado. Para poder llamar a María correctora en el sentido de que ella vence el pecado, pues tendríamos que mirar que María es santa, limpia y pura, es decir, la Inmaculada Concepción. Efectivamente, María es preservada del pecado original, o sea, nace sin pecado, vence en el pecado. Y en un segundo momento, María, como llena de gracia, también María nunca comete pecado de sentido. Es decir, María vence el pecado, porque María nunca comete pecado, es la toda limpia, la limpia y pura. Ella es la toda santa. En este sentido, María vence el pecado, entonces tiene ese vínculo también con la corredención. En un tercer momento, veámoslo desde la virginidad perpetua. María es virgen antes, durante y después del parto. Veamos la virginidad también como una ofrenda a Dios. María le pertenece totalmente a Dios, es de Dios, es una ofrenda sacrificial, agradable. De esta manera María también se une, se vincula a este misterio de la redención y está unida también al ministerio público de su Hijo. Por ejemplo, pensemos en las bodas de Caná, cómo María intercede, cómo aboga por aquellos novios. Entonces vemos a María vinculada en ese misterio intercesor, mediador, como abogada. En la última cena podríamos ver, por ejemplo, cuando Jesús ofrece su cuerpo y dice, este es el cuerpo, podríamos ver también que ese cuerpo es el que le da María, o sea, es de alguna manera, ahí está el cuerpo que le dio María, es la sangre también de María que corre por sus venas, entonces podríamos ver ese vínculo, por eso llamarla correctora en ese sentido, ¿no? En esa asociación tan especial que tiene María. En la cruz, por ejemplo, vemos aquella bonita escena, dolorosa escena también, de cuando traspasan el corazón de Cristo con una lanza, y ya el Señor había profetizado, ¿no? Una espada atravesará tu corazón. Entonces vemos como esa relación, ¿no? Como la lanza traspasa el corazón de Cristo y como la espada también traspasa el corazón de María. Podríamos ver esa asociación. Y finalmente, el dogma de la asunción a los cielos. Participamos de la redención, dice San Pablo, no solo en el sacrificio, sino también en su glorificación. Entonces San Pablo, por ejemplo, dice, si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Es decir, María ya vive plenamente resucitada con Dios, ese es el dogma de la asunción. Entonces ya María continúa esa obra salvífica, ¿dónde? En el cielo. ¿Cuándo? Ahora, en este momento, porque ella vive con Dios. Entonces, esa participación de María en la redención de su Hijo no se limita solo a ese momento de su vida pública en la encarnación o en la crucifixión, sino que se perpetúa, continúa todavía, porque María recibe, recordemos, aquella misión de Jesús de ser la madre de todos los cristianos, porque allá en la cruz le dice a María, su madre, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Recibe María el encargo de seguir ahora con esa maternidad de los cristianos. Por eso María no es solamente la madre de Dios, sino también la madre nuestra, y esa misión la continúa ¿dónde? En el cielo, porque ella viva resucitada en Dios. Fundamentos bíblicos. Yo pensaría en tres textos fundamentales. Génesis 3:15, el protoevangelio conocido. San Juan 19, que acabo de citar, cuando María recibe la maternidad de todos los cristianos. Y finalmente, Apocalipsis 12, que nos habla de aquella batalla entre la mujer, obviamente también se habla de María, y el dragón. Entonces, una batalla entre Satanás y la mujer. Bien, quiero enfatizar especialmente Génesis 3:15, fundamental, protoevangelio, el primer anuncio de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ahí se puede hablar de cómo María vence, cómo María pisa la pureza. Bien, hay tres traducciones que son, las tres son válidas por la Iglesia. Sería la primera traducción, la traducción hebrea, porque el texto dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Entonces, aquí hay varios personajes o elementos.
Está Satanás, está la mujer, obviamente María, pero también está el linaje tanto de la mujer como de Satanás. Entonces tenemos todos estos elementos. La traducción hebrea dice, hablando de quién pisa la cabeza, los hebreos dicen, esta te pisará la cabeza. Ese esta haría alusión a la descendencia, ¿no? Los descendientes pisan la cabeza. ¿En qué sentido? Claro, los descendientes pisan la cabeza como colaboradores de la redención. La traducción latina de la Vulgata dice, ella te pisará la cabeza. Entonces, claro, María, ¿cómo vence? ¿Cómo participa? Claro, como corredentora, podríamos definirlo. Entonces, claro, ella pisa la cabeza, también válida como corredentora. Y finalmente, la traducción griega sería, él te pisa la cabeza, él te pisa. Entonces, claro, ¿quién es él? Obviamente Cristo. Cristo como redentor. Ahora sería un tercer y último aspecto, Padre. ¿Conviene para la Iglesia que se proclame un quinto dogma en estos momentos? Veámoslo desde la óptica de la bendición. Propongo ese tema, desde la bendición. Recordemos la promesa que Dios le hace a Abraham cuando le dice Dios a Abraham, bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones, todos los linajes de la tierra. Es curioso, pareciera que en el plan de Dios está bendecir a uno y bendiciendo ese a uno, bendecir al resto, a todos. Y también bajo la condición de bendecir a ese uno, a ese elegido. Entonces, quienes te bendigan serán benditos, quienes te maldigan serán malditos. Bien, y lo vamos a ver en toda la historia bíblica. Por ejemplo, pensemos en la elección, por ejemplo, de Jacob, ¿no? Jacob recibe la bendición de su padre Isaac, y a través de esa bendición, toda la descendencia, ¿no? Bueno, Abraham bendice a Isaac, Isaac luego bendice a Jacob, y de esta manera esa bendición se da a todos los descendientes, ¿no? Y también vamos a ver, por ejemplo, la predilección, la elección que tiene Dios de Jacob sobre Saúl. Entonces, obviamente el elegido es Jacob, y a través de Jacob se da la bendición de Dios. Y también podemos, por ejemplo, la predilección de José frente a sus hermanos. Entonces la bendición llega a través de José. O por ejemplo, en la elección de Israel, ¿no? Claro, Israel es el pueblo elegido, y a través de Israel es que se bendice todos los pueblos. O también la predilección o elección que tiene David, el rey, sobre Saúl. Entonces Dios como que siempre ha tenido una predilección, y a través de ese elegido Dios bendice. Bien, entonces obviamente María sería la elegida, la predilecta del Padre, y a través de la Santísima Virgen María recaerá bendición sobre todos aquellos que la reconozcan, que la bendigan. Bien, ¿cuál sería entonces la manera más eficiente para recibir de Dios esa bendición que se nos da a través de esa elegida que es María? Pues es a través, obviamente, de un dogma. ¿Por qué un dogma? Porque un dogma es la manera más solemne que la Iglesia tiene para reconocer, obviamente en este caso, el papel de la Santísima Virgen María. Entonces, en ese sentido sería conveniente, en el sentido de que al reconocerla, ¿verdad?, como corredentora, entonces nos haríamos también acreedores de esa bendición, al reconocerla de la manera más solemne. Y segundo, también porque sería la manera más eficiente, es decir, cómo la Iglesia hace que todos sus hijos reconozcan, en este caso, ese título de María. Pues a través de un dogma, porque es una verdad que se debe creer por todos los cristianos. Entonces sería lo más eficiente, porque, digamos, hasta el momento simplemente no es un dogma. Entonces el que quiera creer, el que no quiera creer, entonces ¿quiénes serían acreedores de la bendición? Pues los que crean, que pueden ser pocos, pero a través del dogma no, serían todos. ¿Por qué todos? Porque es una verdad que todos deben creer al hacer el dogma. Esa sería la conveniencia de un quinto dogma. Bien, Padre, muchísimas gracias a todos los que nos siguen también en el canal Católicos para Siempre Oficial. Dios les bendiga a todos grande y abundantemente. Muy amable.